Seguir meditando la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Salmo 37:3. Vamos a volver a leerlo. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Salmo 37:3. Dos expresiones muy importantes y profundas en el consejo de David en este salmo. Impresionantes. Primeramente, la palabra confía. Confía. ¿En quién? En Jehová. Es una expresión única, es una unidad inseparable, es una unidad que nos indica a nosotros como un gran consejo. Nosotros sabemos que la expresión del hombre que confía en el hombre es bastante dura y bastante fuerte. Pero aquí dice la palabra concretamente: confía en Jehová, no en un hombre, no en un ángel, en nadie. Confía en Jehová. Y esa es la clave para poder hacer las otras tres condiciones en las cuales tenemos que trabajar, tenemos que hacer. Me pregunto yo, ¿usted puede confiar en alguien que no conoce? No se puede. ¿O en alguien que medianamente conoce? Tampoco se puede. O sea, la confianza es algo que se deposita o se lleva a cabo en alguien en quien conocemos. Y aquí el consejo es ese: confía en Jehová, confía en Jehová. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿yo conozco a Dios? ¿Conozco verdaderamente a Dios? ¿Quién es? ¿Lo que es? ¿Qué ha hecho por mí? ¿Conozco y pongo atención a su palabra? Por ejemplo, si en esta mañana fuéramos preguntándonos uno por uno: dígame, hermano, ¿de qué habló en la oración don Alex? Dígame, hermano, ¿de qué habló en la oración otro hermano? ¿No nos acordamos? En este minuto, no nos dejemos pasar más tiempo, en este minuto. ¿Usted escuchó lo que oró el hermano, lo que dijo de Dios, cómo habló de Dios? Porque tenemos que hablar bien de Dios. Nosotros somos los únicos capacitados e instruidos para hablar bien de Dios. Pero ¿conocemos a Dios? Y vamos a partir de esta perspectiva, entonces, para saber, para hacer el bien, para vivir en la tierra y para apacentarnos de la verdad. La palabra confía aquí es bastante interesante y bastante profunda. Nosotros, cuando leemos la Biblia, tenemos que saber que lo que estamos leyendo va más allá de lo que nosotros comprendemos. Yo puedo leer la Biblia, pero la entiendo, comprendo, siento a Dios en su sentir, entiendo a Dios en su declaración que me revela su palabra. Puedo leer la Biblia y puedo quedar en la sencillez de lo que yo entiendo. Pero fíjense, hay palabras que van mucho más allá, que son impresionantes. Y esta palabra aquí confía, y desde esa perspectiva vamos a estudiar lo que tenemos que hacer después. Las tres condiciones que vienen hacia adelante. La palabra confía en cierta raíz, ¿sabe lo que significa? Da la idea de que la persona esté postrada, boca abajo y en el suelo. Tres cosas: postrada, boca abajo y en el suelo. A eso se refiere aquí confía. Confía. Y usted se preguntará por qué. ¿Qué tiene que ver con postrarme, boca abajo y en el suelo? Bueno, esa es la confianza. Se fija, uno puede leer esta palabra aquí: confía en Jehová, y listo. Ah, tengo que tener confianza en el Señor. Pero no es la confianza que nosotros comprendemos, no es la confianza que nosotros llegamos a entender. Es el significado de lo que Dios le da a esta palabra, el significado que Dios le da a esta palabra. A veces nosotros entendemos eso: confía, perfecto, toda la confianza en Dios. No. Dios tiene condiciones para nosotros. Cuando Dios se revela en el Señor Jesucristo, cuando Dios deja de ser el Dios misterioso del Antiguo Testamento y envía a su Hijo, ¿cierto? A su Hijo, que es la definición, la explicación y la expresión de Dios, es cuando nosotros empezamos a conocer a Dios.
Ya se nos dijo en la predicación. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Fue la respuesta del Señor. Ya, pero ¿quién es Dios entonces? Si no conocemos al Señor Jesucristo, no conocemos a Dios. Como hemos dicho, Jesucristo, el verbo, es la definición, la explicación y la expresión de Dios. Él vino a manifestar a ese Dios misterioso del Antiguo Testamento. Y ahora ya no es misterioso, es un Dios revelado. ¿Ya? Por eso también hemos dicho que el Dios es la fuente de la vida. El Hijo es el cauce de la vida y el Espíritu Santo es el fluir de la vida. Es decir, Jesucristo tiene toda la manifestación de Dios en él. Entonces dijimos que la palabra confiar era postrarse boca abajo en el suelo. Esta nos da a nosotros una idea de que la persona está totalmente indefensa, ¿ya? No puede hacer nada en esa posición, está totalmente expuesta. Él ha sido derribado y no posee nada para utilizar y ponerse de pie. Es una persona indefensa, no tiene nada. Entonces, no posee forma visible de apoyo. Entonces, ¿qué debemos entender nosotros con esto? Que ese es el lugar que quiere traernos Dios. Pero si no lo conocemos, no vamos a saber para qué Dios nos tiene en esta posición. Pero si no entendemos la palabra, si no estudiamos la palabra, si no nos acercamos a Dios, nunca vamos a entender a la posición que nos trae Dios. ¿Y por qué quiere traernos a esta posición? Postrado, boca abajo y en el suelo. ¿Por qué? Porque es donde no tenemos ninguna forma de apoyo físico. Y lo único que tenemos en ese momento, lo único que poseemos es a Dios. Ahí está entonces. En esa posición, cuando nosotros no somos nada, entonces tenemos a Dios. De hecho, ¿sabía usted que en ocasiones Dios remueve todo aquello en que nos apoyamos? Nosotros tenemos muchos bastones de apoyo, bastones personales, bastones del yo, la carne, lo que creemos nosotros. Ah, yo creo que esto está bien, no, yo creo lo otro. Son muchos apoyos, pero de vez en cuando Dios, fíjese que remueve esos apoyos que tenemos. ¿Y esto es para qué? Para confiar en Él. Cuando uno está en esta posición, la fe ya no es tan solo una opción ni un lujito, sino una necesidad, una necesidad. Entonces Dios remueve todo esto, así nos quiere Dios. Dios quiere que nosotros dependamos solamente de Él, no de nuestros apoyos, no de nuestro yo creo, ese yo y el creo son peligrosos en la vida del creyente. El yo creo, dejan afuera la confianza en Dios. Entonces, confiar en Dios es que yo conozco el Dios que tengo, sé lo que el Señor me va a dar, tengo esa fe potente de confiar en Dios. Fíjese por qué Dios dice, el Señor aquí en Mateo dice, amarás al Señor tu Dios con tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, porque el Señor es el todo, es el todo. Yo no puedo amar otras cosas en este mundo más que a Dios y con todas las condiciones de mi vida, con todas las condiciones de mi existencia. Entonces, desde esta perspectiva, postrados en el suelo, saber que ya no puedo hacer nada y tengo solamente a Dios, y Dios es el consuelo, la fuerza, el ánimo, el que me sustenta cada día. Sabe que nosotros, por gracia y misericordia, hemos sido salvados. Y uno debiera pensar entonces que en esta posición a la que me trae Dios, tengo que hacer el bien, tengo que vivir en esta tierra y tengo que apacentarme de la verdad, como dice el Salmo. Yo buscaba una cita para complementar este salmo en el Nuevo Testamento y no lo podía encontrar. Lo busqué y no sabía qué. Decía yo que aquí estamos hablando de Dios, estamos hablando de Jehová. Confía en Jehová. ¿Para qué? Para hacer el bien, para habitar la tierra y apacentar la verdad. Mientras escuchaba a mi hermano Alex, él dijo una porción de un versículo y lo encontré. Lo encontré. ¿Sabe? Yo voy a hacer un enlace de este Salmo 37 con Hebreos 12. Con Hebreos 12. Dice, puesto los ojos, eso es confianza, en el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz.
Ese es mi salmo en el Nuevo Testamento, para complementar el salmo del Antiguo Testamento. Puesto los ojos, confianza total, fe total, en el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Aquí encontramos, pero una enormidad de riqueza. Cada palabra es potente, poderosa y profunda. Y son palabras pronunciadas por el mismo Señor Jesucristo, inspiradas por el Señor Jesucristo y puestas por el Espíritu Santo. Fíjese que cuando Pedro quiso salir de la barca en la tempestad, él no llegó y salió. Él no llegó y salió. ¿Sabe lo que dijo Pedro? Señor, manda que yo vaya a ti. Mire qué tremenda expresión de Pedro. Señor, manda. Y esa fue la confianza de Pedro para salir de la barca. Yo no sé si Pedro caminó 2 o 3 pasos por el mar y luego empezó a hundirse. Bueno, un paso que haya caminado en el mar ya era grandioso, pero su confianza estaba en lo que él le dijo al Señor. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y el Señor le dijo, ven. Allí está la confianza. Nosotros tenemos que decir al Señor, Señor, mándame a hacer lo que tú quieres que yo haga. ¿Cómo hacer el bien? ¿Cómo habitar en la tierra? ¿Cómo apacentarme de la verdad? Señor, tú manda. ¿Sabe? Y no solamente esta confianza es para salir a hacer lo que el Señor nos manda, sino también para salvarnos. Porque cuando Pedro se empezó a hundir, empezó a perder la confianza, empezó a mirar para otro lado y no al Señor. Entonces, ¿qué dijo Pedro? Primeramente la confianza para hacer el mandato del Señor. Y en segundo lugar, el mandato para decirle al Señor, sálvame. Tenía confianza. Señor, sálvame. Y el Señor lo sacó del peligro, lo levantó. Entonces, Señor, no solamente tenemos que tener esta confianza en Dios para hacer las cosas, sino también para ser socorridos. Pero si no nos damos cuenta, en ese momento Pedro, en medio de la tempestad, mirando todo a su alrededor, la oscuridad, las olas, el viento, y totalmente inutilizado, ¿sabe lo que dijo? Señor, sálvame. Desde esa perspectiva, Pedro no tenía nada más que al Señor. No tenía nada más que al Señor. Entonces, el Señor a veces nos trae a ciertas posiciones, a ciertas condiciones, hermanos, para que confiemos en Él. Pero si no le conocemos, no podemos confiar en Él. Bien dijimos al principio, ¿puedo confiar en una persona que no conozco? Imposible. ¿Puedo confiar en una que medianamente conozco? Podría ser, pero siempre es peligroso. Pero en el Señor tenemos un Dios de confianza, tenemos un Dios invariable, inmutable, tenemos un Dios que no cambia. Nosotros cambiamos, pero Él no cambia. Entonces esa es la confianza que nos trae también Hebreos. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Porque el Señor es la expresión de Dios, es la definición y la explicación de Dios. Entonces allí está el Señor. Nos llama entonces a confiar en Él y a amarlo con todo nuestro ser. No hay lugar para otra cosa, hermano. Quizás tú estés pasando por un mal momento, quizás tengas muchos problemas. En este tiempo difícil que un creyente no tenga problemas. Pero el Señor te quiere en esta posición porque Él quiere que sepas que Él es todo lo que tienes. Él es todo lo que necesitas. Él es todo lo que tú puedes echar mano cuando estás en la posición que Él te trae. Muchas veces el Señor mueve estos comodines que tenemos, mueve nuestros apoyos para que dejemos de confiar en nosotros mismos y en el creer de nosotros mismos para confiar en Él. ¿Pero le conocemos? ¿Le conocemos? Luego dice, y haz el bien. Y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Mire que tremendas expresiones. Desde esa perspectiva, solamente confiando en Dios, sabiendo que yo no tengo a nadie más en este mundo que a Dios, que nadie en este mundo me da nada, sino que en todo me lo da Dios, y dependiendo de Él, entonces ahora viene el consejo, y haz el bien. Cuando llegues a confiar en tu Dios, cuando llegues a depender totalmente de tu Dios, cuando deposites toda tu vida en Él, tu confianza en Él, tu fe puesta en Él, como dice acá, le ha puesto los ojos en el autor consumador de la fe, ¿cierto? Ese autor y consumador es potente. Ahí nos habla de un pionero. Cuando dice autor, nos habla de un pionero, de un heroísmo que hizo el Señor, porque no solamente fue el autor, sino que Él también la completó. Él es el autor de la obra y el completador, el perfeccionador de la obra. Él es el todo.
en el sacrificio, en la salvación, en la expresión de Dios, en la explicación de Dios y en la definición de Dios. Entonces, hermanos, nosotros dependemos de Él. Entonces, Él es aquí, tiene un heroísmo. Por eso estos dos palabras, autor y consumador, forman una unidad que es insuperable. No hay nadie que supere esta obra, este autor, este consumador. Cuando Él dijo consumado no solamente consumó la obra, por eso se le llama el autor y consumador de la fe. En la cruz también consumó la fe, se la completó y la perfeccionó en su resurrección. Entonces, qué maravilla, hermanos, que tengamos nosotros a un Dios que nos dice confía y hace el bien. Estas tres expresiones yo las llevé al Señor Jesucristo. Hace el bien. Otra definición en la Biblia dice, en vez de habitar, dice, y vivirás en la tierra y te apacentarás de la verdad. ¿Qué significa estas tres verdades? Son profundas. El que confía en Dios está llamado a estas tres condiciones, y mucho más, por supuesto. Yo le puse aquí, haz el bien, hacer como Jesús. Vive en la tierra, vive como Jesús. Y apaciéntate de la verdad. Aprende, aliméntate de Jesús. Dice aquí la palabra apacentar. Siempre David está muy inclinado a la oveja con el pastor. Hoy lo hizo Jehová mi pastor. Aquí hizo apacentar, que está relacionado también con animales herbívoros. Entonces, fíjese aquí, la palabra apacentar significa enseñar, alimentar de los mejores pastos. Entonces, cuando aquí el Señor dice hacer bien, es que tengo que vivir confiando en Dios y haciendo su voluntad. Que las personas vean, que el mundo vea el testimonio de un creyente que es un hombre, una mujer de bien, que hace el bien, que expresa la bondad de Dios, que expresa todos los atributos de Dios en cuanto a la salvación de su alma, a la predicación del evangelio, a ser como el Señor Jesús. Dice, y vivirás en la tierra. ¿Cómo debo vivir? Hay un accionar, es un continuo accionar. Los tres son verbos continuos, de forma continua, que no un día sí, otro día no, un día leo la Biblia, un día no la leo, que no puedo estudiar la Biblia. Mira, hoy en día el Internet, estos medios de comunicación ya dan una tremenda facilidad para estudiar la Biblia. Yo debo confesar que estos medios de comunicación me han ayudado mucho a entender la palabra de Dios, porque uno va y busca en hebreo el significado, busca en griego, y en realidad uno dice, oh, yo estaba sacando el raspadito de esta expresión, y es tan profunda, y uno la absorbe y ve que Dios es mucho más allá, va mucho más allá Dios de lo que uno puede leer a veces en la Biblia. Entonces, y habitarás la tierra, y te apacentarás de la verdad. Pilato dijo, ¿qué es la verdad? Y se perdió la tremenda respuesta del Señor. Bueno, la verdad es una realidad. ¿Y qué es la realidad? Es la palabra. ¿Y quién es la palabra vivida? Es el Señor Jesucristo. Entonces, cuando a mí me dice que yo tengo que que me apaciente de la verdad, es que tengo que ir al Señor para que el Señor me enseñe, para que el Señor me alimente. Por eso fíjense, el Señor tiene diferentes definiciones. Él es el pan de vida para alimentarme. Es el agua viva para que refresque mi alma. Entonces nosotros tenemos, hermanos, que apacentarnos ¿de qué? Del Señor, de la palabra. La diferencia entre pastorear y apacentar. Me llamó la atención apacentar, que es alimentar, que es que tengo que aprender de la palabra de Dios. Tengo que apacentarme de la palabra de Dios. Esos son los pastos de los nuestros. Esos son los pastos deliciosos donde nosotros somos apacentados. Comer esos pastos, enseñar, aprender de la palabra, alimentarnos de la palabra. Y el pastoreo, fíjese que el pastoreo tiene la idea de mantener, de hacer mantención, ¿ya? De que el creyente esté bien, de que el creyente esté cuidado, que esté guardado, que esté atendido, que esté mantenido por la palabra de Dios. Entonces aquí apacentar nos llama a nosotros a aprender a alimentarnos de los mejores pastos. Y eso es la Biblia, la Biblia. Entonces, hermanos, confiamos en el Señor, estamos haciendo el bien, estamos viviendo en esta tierra, estamos apacentándonos de la verdad. Es importante, hermanos, para esto que tengamos
el salmo presente, como yo le llamo del Nuevo Testamento, puesto los ojos siempre, siempre en el autor y consumador, en este que es pionero, que es precursor, que es autor y consumador, que completa. El Señor cuando hizo la obra, cuando vino a la tierra, no dejó nada incompleto, oiga, no dejó nada incompleto, hermano. Lo hizo todo en forma perfecta y completa. Nosotros vivimos en este tiempo, pero el Señor ya nos hizo vivir un tiempo. Yo no sé cuándo cayó el tiempo en el principio, si fue cuando pecó Adán o cuando Dios empezó a crear con su palabra. Pero el tiempo es muy importante. El tiempo es muy importante. Tenemos un tiempo, y termino con Eclesiastés 9:10. Todo lo que puedas hacer, hazlo con todas tus fuerzas, porque no hay actividad ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría en la tumba, al lugar donde vamos. Es ahora donde tenemos que obedecer a Dios, confiar en Dios, conocer a Dios. Para poder confiar realmente en Dios, necesitamos esta posición, postrados, boca abajo y en el suelo. Y ahí está donde decimos nosotros, no te tengo más que a ti, Señor. No te tengo más que a ti. Y ser como Pedro, Señor, manda que yo vaya a ti. Y en esa confianza salir. Y si estamos en peligro, Señor, sálvame. La confianza para pedir al Señor que me ayude. Oh, hermanos, que el Señor nos ayude entonces a confiar en Él, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Mira lo que hizo el Señor. El Señor fue mucho más allá de la cruz, fue mucho más allá y pudo salvarnos. Él quería ver el fruto de la aflicción de su alma. Quería ver el fruto de la aflicción de su alma. Oh, hermanos, animémonos, confiemos en Dios, hagamos el bien como el Señor, vivamos como el Señor y apacentémonos del Señor. El Señor bendiga su palabra.